Amrut, Laya. Enseñanzas sobre el estado sin estado. Discursos sobre Dasbod. Sri Sadguru Siddharameswar Maharaj. Enseñanza 29. Palabras, acerca del que es más allá de las palabras, o el que es, sin palabras. Tened la amabilidad de explicarme qué significa sin forma, qué se entiende por eso que es sin soporte, y eso que es sin concepto o idea. Dasbod. Capítulo 9, sección 1, verso 1. Eso que no tiene soporte de ningún tipo, es Nirguna Brahman, o para Brahman, es decir, el absoluto sin atributos. ¿Qué soporte tiene acaso la realidad sin pensamiento? Eso que existe sin ningún soporte, es la realidad sin pensamiento. Ello, la realidad sin pensamiento, no se ve, ni se siente. Que eso, la realidad sin pensamiento, es sin objeto, implica que no puede ser un objeto, de ninguno de los sentidos. La forma, es el objeto de los ojos. El olor, es el objeto de la nariz. El gusto, es el objeto de la lengua. El sonido, la palabra, etc., es el objeto del oído. El tacto, caliente o frío, etc., es el objeto de la piel. Todos los sentidos son el objeto de la mente. La mente es el virrey de todo. Todos los objetos son comprendidos por la mente. La mente conoce todos los sentidos. Los sentidos conocen los objetos. Sin embargo, los objetos no ven a los sentidos. Un espejo es un objeto para el ojo, pero lo que se ve dentro del espejo es un objeto del rostro que hay frente al espejo. La mente no puede ser un objeto para los sentidos, o un objeto de los sentidos. La mente, los sentidos, y los objetos, son los objetos del conocimiento. Pero el conocimiento no puede ser comprendido por esta mente. Para Vijnana, o lo que es más allá del conocimiento, el conocimiento es un objeto. Vijnana no es un objeto para nada. Incluso el poder de conocer o la presenciación está ausente ahí, en Vijnana, o lo que es más allá del conocimiento. Vijnana es la realidad última. No puede ser sentida ni imaginada. Vijnana implica eso, donde la percepción misma cesa de existir. Para Brahman, significa que ello es antes del concepto, o antes de la mente, o antes del pensamiento, o antes de la idea. Por eso, no puede ser concebido, mientras que todo lo demás puede ser concebido o sentido. En Parabrahman, no pueden surgir los conceptos, debido a que solo hay uno, es decir, nada más que concebir. Los conceptos no pueden surgir en él, porque solo hay uno, y no hay otro que concebir. Por lo tanto, el que concibe, es sin forma. La realidad, es incondicionada. Esto implica, que en la realidad no hay condiciones, tales como el conocimiento o la ignorancia, Jiva y Shiva, etc. La realidad no es dependiente de nada. Que la realidad es desinteresada, significa que no hay ninguna expectación. Si encontráis estas condiciones, es decir, lo inconcebido, lo sin forma, lo incondicionado, lo desinteresado, y lo no dependiente, vendré a vosotros. Nirranjana, o sin ningún embellecimiento, significa que no hay ninguna necesidad de mente, de intelecto, de ojos, de nariz, de conciencia, etc. Si hubiera sido posible conocer al Parabrahman con la ayuda de los ojos o de cualquier otra cosa, entonces el Parabrahman habría sido perecedero. Nirantara, o eterno. Esto significa que el Parabrahman existe siempre, tanto en el conocimiento como en la ignorancia.
Por lo tanto, en el Parabrahman no hay ningún gunatamas o cualidad de impureza, pereza y oscuridad que se manifiesta en Prakriti o el mundo ilusorio. No es necesario recordarlo al Parabrahman, por lo tanto no hay ningún guna sattva o cualidad de pureza, conocimiento y de armonía que se manifiesta en Prakriti o el mundo ilusorio. No hay ninguna mezcla de recuerdo y de olvido en Parabrahman. Así pues, no hay ningún guna rajas o cualidad de pasión, acción, energía y movimiento que se manifiesta en Prakriti o el mundo ilusorio. Nirmala significa que no hay en el Parabrahman ninguna impureza de ningún tipo. Nischala o permanente significa que el Parabrahman existe siempre. Nishabda, o sin palabra, significa que no puede ser concebido a través de las palabras. Nibrita, significa que no hay en el Parabrahman ningún estado de mente, tal como el conocimiento o la ignorancia. Inmaculado, implica que no puede ser empañado con el conocimiento o la ignorancia. Sin nombre, implica que no hay un solo nombre o forma que se aplique a él. El Parabrahman es sin nacimiento, y por lo tanto no puede morir nunca. Existe, pero es invisible. Tal es el Parabrahman. No puede ser cuantificado. Esto no significa que es un vacío. No tiene ninguna medida en absoluto. No puede ser acrecentado, ni decrecentado. No puede ser ni aumentado, ni disminuido. Al-Aksaya, o inidentificable, implica que no hay ningún símbolo que se aplique a él. Tal es el Parabrahman. Todos los símbolos son perecederos. Todo lo que puede ser conocido es maya o ilusión. El Parabrahman no puede ser destruido nunca por nada. Nada puede hacerlo desaparecer. Apara, significa que nadie puede cruzarle, o ir más allá de él. Esto significa que es omnipenetrante. Atarkia, o inimaginable, significa que la lógica fracasa cuando se refiere a él. Advaita, o sin dualidad, significa vosotros solos, no hay nadie más. Vosotros sois más allá de todo. Lo que penetra todo, y sin embargo permanece, es el Parabrahman. Para, significa más allá. Y Brahman, significa Dios. El que ha sido iniciado por un maestro, comprende este secreto.